Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Se ha acabado la temporada en ruta y con ella los En Ruta, estos podcasts semanales que os han ido acompañando durante casi 10 meses. 28 han sido los En Ruta, a los que sumar los diarios del Giro, más los días de descanso, los diarios de la Vuelta a España, también con esos días de descanso. No pude hacer el diario del Tour de Francia, pero sí cada 2-3 etapas también tuvisteis un podcast. Y la verdad es que estoy muy contento con todo el seguimiento que he podido hacer de la temporada y que os he podido traer al podcast y también con la respuesta que he recibido a cambio. Siempre digo que somos un podcast pequeñito, pero con oyentes muy fieles y la verdad es que se agradece que sigáis ahí detrás. Que se acaben los En Ruta no quieren decir que el podcast no siga activo, pues ya sabéis que todos los miércoles tendréis una ración de ciclocross con el Embarrados, un podcast, ya sabéis, exclusivo de ciclocross donde hago el seguimiento de la temporada. También os puedo avanzar que durante la semana grabaremos un final de temporada muy especial. Será una charla informal sobre lo sucedido durante la temporada con algunos de los amigos de la grupeta. Los veteranos los conoceréis a todos. En principio lo podéis escuchar de aquí más o menos una semanita. Espero poder hacer también los especiales de final de temporada. Tengo pensado también hacer algún fans, como mínimo uno al mes, si puedo un par. Y la novedad está ya en el horno y será una nueva firma para el podcast. En realidad es una firma conocida, pues tendrá su propio espacio dentro del podcast Miguel Ángel Peláez. Ya sabéis, compañero del podcast durante la temporada pasada. Miguel Ángel Peláez estuvimos hablando. Tiene muy buenas ideas, le propuse que esas ideas se transformaran en un contenido propio con su firma y nada, tengo muchas ganas de que lo podáis escuchar, pues a mí me pasa como cuando Jordi hacía los voces de ciclismo, que los podía disfrutar como oyente. Como digo, Miguel Ángel tiene varias ideas en la cabeza, la verdad es que todas son muy atractivas, la primera de ellas ya la está preparando y espero que pronto lo podáis escuchar. Os explico todo esto para que básicamente no dejéis de seguir a podcast. Ya veis que seguiremos durante estos meses hasta que llegue enero muy activos y sobre todo, ya sabéis que en diciembre empiezan las guías, espero poder hacerlas y al final el ritmo, aunque decaiga un poco, casi ni se nota en el contenido. Pues nada, toca ponerse el mono de trabajo por última vez en En Ruta, donde destaca, como veis en el título, la noticia que se conoció durante la semana, que Pogačar explicó que estuvo a punto de abandonar el Tour de Francia. La verdad es que una noticia, yo creo, de bastante sorprendente y con impacto. Eso será en la actualidad, donde también os hablaré de Enric Mas, que está más cerca del final del túnel, y de una entrevista que dio Jorge Azanza, que repasa la temporada de Euskaltel y sobre todo pone sobre la mesa las cosas buenas y las malas. Yo creo que es una entrevista muy interesante y os contaré lo más importante de ella. Repasaremos los últimos fichajes, las despedidas y alguna que otra noticia más. Además del repaso de las últimas carreras disputadas con un protagonista, Paul Manier, que se ha puesto las botas en China y se ha quedado a un paso de poder igualar a Tadej Pogačar como el corredor con más victorias del año. Al final ha sido el esloveno que ha conseguido en total 20 victorias. Y UAE pues no ha podido llegar a las 100 victorias, yo creo que cuando se lo plantearon ya era un poquito tarde, y cerró con una nueva marca a batir que no está nada mal, es una burrada, son 95 victorias conseguidas con 20 corredores diferentes de los 29 que tiene la plantilla. Pues ahora sí, todo explicado, comenzamos. Comenzamos la actualidad con la noticia que da título al podcast. Tadej Pogačar a punto de abandonar el pasado Tour de Francia. La verdad es que hubo un drama en el Tour de Francia que se vivió tras bambalinas. Una historia que nos revela el lado más humano de Tadej Pogačar, el campeón esloveno que parecía invencible. Aunque Pogačar logró conquistar su cuarto título del Tour de Francia y pareció dominar la carrera con soltura, sus recientes declaraciones desvelan que estuvo a punto de tomar la decisión de abandonar el Tour. Después de su dominio en las 2 primeras semanas, la tercera, nos pareció que Pogačar conservaba, cosa que nunca hacía. La verdad es que lo estuvimos comentando en el podcast, que algo raro sucedía. Y había una razón. El calvario comenzó en la última semana, en la semana decisiva,
Fue en ese periodo que se le vio, por tanto, más apagado, más serio, más defensivo de lo normal, llegando a soltar declaraciones de que el Tour se le estaba haciendo largo y que quería irse a casa. El problema físico principal de Pogačar, que reveló en una entrevista, fue en su rodilla. Confesó que el día siguiente a la etapa que terminó en Mont Ventoux, donde vimos a un Vingegaard que la verdad es que daba esperanzas de que pudieran pasar cosas, empezó a tener problemas con su rodilla. Esta dolencia fue tan grave que comenzó a dudar de si podía continuar o si sería capaz de aguantar la etapa reina en el Col de Lhotse. A esto se le sumó otra jornada crítica, la etapa con la meta en La Plagne. El clima fue extremadamente malo y frío, su cuerpo se puso a la defensiva, entrando en un modo de supervivencia o, como él dice, de shock, lo que le provocó retención de líquidos y fue en ese momento cuando sintió que, y dice textualmente Pogačar, ya había tenido suficiente, mi cuerpo no daba para más. La verdad es que es una situación bastante crítica y es una pasada que la haya salvado. A pesar del dolor y la fatiga, lo llevaron a considerar el abandono. El esloveno, que en ese momento llevaba una ventaja considerable en la general, logró sobreponerse. Esto explica por qué vimos a un Pogačar tan cauto y defensivo en la última semana, mostrando una actitud poco común en él. La realidad es que incluso con problemas en la rodilla y lejos de su mejor nivel, demostró ser un auténtico campeón al sortear estas dificultades sin flaquear entre sus rivales. Estas confesiones, que se dieron a conocer luego de que Pogačar arrasara en Lombardía y que organizara su propio criterio en Eslovenia, demuestran que, más allá de los récords y las victorias, Pogačar y todos los corredores, diría, tienen un lado humano, expuesto por la dureza de su calendario y el desgaste físico y mental que es muy alto. Y como siempre decimos, o como siempre digo, todos los días en una gran vuelta se tiene que probar a tu rival, por si lo pillas en falta. No es que no lo intentara Vingegaard, pero yo sí que creo que en alguna de las últimas etapas como que se rindió y ahí Pogačar pudo salvar lo que sería el Tour de Francia, porque si lo hubieran apretado un poco más, quién sabe si esa rodilla hubiera podido resistir. Seguimos con el Enric Mas, que parece más cerca del final del túnel. La recuperación y posible retorno de Enric Mas al ciclismo ha sido el foco de atención tras su abrupto final de temporada en 2025. La narrativa de su última hora se centra en el diagnóstico de una lesión venosa y el paso crucial de la intervención quirúrgica, con la vista puesta en el retorno en 2026. Os recuerdo que el punto de inflexión se produjo en julio de 2025, cuando Enric Mas se vio obligado a abandonar durante la etapa 18 del Tour de Francia. Aunque el ciclista mallorquín había tenido un buen rendimiento previo, con un segundo puesto en la Etxulia y un tercer puesto en la Volta, el Tour no resultó como esperaba. Tras su abandono, las consultas médicas revelaron que padecía tromboflebitis en la pierna izquierda, un diagnóstico de posible origen postraumático. Mas explicó que la lesión se generó a raíz de una caída anterior en el Mur de Bretagne, donde un golpe con una rueda en la pierna, sumado a su mala circulación, provocó que un pequeño golpe se hiciera duro y se formara un trombo. Este diagnóstico requirió un tratamiento específico basado en el reposo y en la ausencia de actividad física intensa. Por ello, Movistar comunicó el 5 de agosto de 2025 que Mas cerraba definitivamente su temporada, perdiéndose lo que era la Vuelta a España, donde se esperaba que fuera uno de los protagonistas, y también de volver a Lombardía. Durante los meses de agosto y septiembre, Mas se enfrentó a un periodo de gran incertidumbre. Aunque podía hacer vida normal en casa, la limitación de no poder hacer deporte ni montar en bicicleta fue descrita por él como muy duro. Le preocupaba que se trataba de una lesión venosa, algo que inspira más respeto que las lesiones musculares o de huesos a los que los ciclistas ya están más acostumbrados. Mas sabía que la solución era el tiempo y esperaba que la medicación hiciera su efecto, estimando en agosto que el proceso duraría unos 2 meses más. La declaración más difícil para el líder de Movistar, quien renovó, como ya sabéis, hasta 2029, fue la de no poder fijar una fecha de regreso. El regreso a la competición era incierto, señalando que podía ser en enero, en febrero, en marzo o incluso en abril, dependiendo de su recuperación. Sin embargo, el pasado 14 de octubre se dieron buenas noticias en su progreso de recuperación. Enric Mas fue intervenido quirúrgicamente con éxito el día anterior para tratar esas formaciones varicosas presentes en su pierna izquierda, y el equipo Movistar informó que la operación se desarrolló según lo previsto y sin incidentes. La cirugía representa un paso clave y un rayo de luz al final del túnel para Mas. Los planes inmediatos del ciclista son acudir a las revisiones médicas correspondientes en los próximos días. Si la evolución posoperatoria es favorable, Enric Mas podría iniciar su preparación invernal en las próximas semanas. Todo el equipo médico
con el técnico realizarán un seguimiento estrecho para garantizar su recuperación completa. Como veis, han tenido que un poco cambiar la estrategia de recuperación de medicación y reposo al finalmente a hacer una intervención quirúrgica que parece, por lo que parece, pinta muy bien y según vaya todo bien, quizás veamos a Enric Mas pues entrenando con toda normalidad en la pretemporada con Movistar, que sería una grandísima noticia. Y os traigo la entrevista que me ha parecido muy interesante de Jorge Azanza, repasando la temporada de Euskaltel. Yo creo que al final pues es abrir de corazón, poner sobre la mesa pros y contras que ha habido esta temporada. Es una entrevista publicada en Noticias de Guipúzcoa el 16 de octubre y ofrece una radiografía completa sobre la situación actual del equipo, sus carencias presupuestarias, su papel dentro del ciclismo profesional y su experiencia de futuro. Y creo que es, pues eso, muy interesante traerlo al podcast. Azanza confirma que la temporada 2025 terminó sin que Euskaltel alcanzara su objetivo principal de entrar en el top 30 del ranking, algo crucial para ser invitado a grandes vueltas y conseguir más apoyo financiero. El técnico reconoce que el reto era complicado desde el inicio, debido a los recursos limitados del equipo frente a otras escuadras con presupuestos mucho mayores como 1X Tudor o Total Energy. Al final, el equipo Euskaltel ha acabado en la posición 32 a unos 1.200 puntos de Unibet, que es el que ocupa la posición 30. Para haceros una idea, Euskaltel este año ha conseguido 1.600 puntos, por tanto, si la distancia es de 1.200, casi a una temporada de distancia. Aunque el apoyo de los patrocinadores continúa firme y sólido, Azanza subraya que gran parte del presupuesto se destina a cubrir costes logísticos propios de un equipo Pro Team. Eso les deja menos margen para reforzar la plantilla o diversificar su calendario internacional, generando una segunda división dentro de la segunda división. El equipo considera un año 2025 agridulce, no lograron el objetivo de puntos, pero sí crecieron deportivamente en cohesión y rendimiento en varios corredores jóvenes. Admiten errores en la planificación del calendario, participando en carreras de alto nivel con pocas opciones de éxito: Cataluña, Itzulia, San Sebastián, Club B. Lo que restó es efectividad en la suma de puntos. Para 2026 buscarán un calendario más realista que maximice rendimiento y eficacia de recursos. Y yo creo que aquí es un punto clave que otros equipos están trabajando muy bien, equipos como Astana, como Caja Rural, como Burgos, y yo creo que es una de las primeras cosas que tiene que mirar. Está claro que en la Itzulia, si pueden estar, deben estar, y en San Sebastián igual, porque son dos carreras de país, pero quizás Cataluña y Club B, pues si se pueden ir a otro sitio donde pueden rascar más puntos, pues a lo mejor no hace falta estar. El director también explica que varios equipos, incluso de tercera división, los superaron en el ranking debido a que sumaron puntos en pruebas continentales más accesibles, principalmente en Asia. Menciona el caso del equipo checo ATT, que los adelantó tras dominar carreras menores en el verano, algo inalcanzable para Euskaltel por el alto coste de desplazamiento. Al final, la referencia que se hace a este equipo checo lo estaba mirando y lo que viene a ser es en puntos de este año. En el año 2025, el checo equipo ATT ha acabado en la posición 32 y Euskaltel ha acabado en la posición 33, siendo el equipo checo el mejor continental y el equipo Euskaltel el cuarto peor equipo de los Pro Team. Azanza reconoce las enormes dificultades por retener talento vasco o captar ciclistas jóvenes ante la competencia de estructuras World Tour. Cita el ejemplo de Eunat Urkaregui, fichado por el filial del Lidl Trek, y señala que la clave está en el dinero y la capacidad de ofrecer una vía rápida al profesionalismo. Defiende el modo interno de desarrollo, destacando éxitos con Xavier Berasategui o Iker Mintegui. El técnico lamenta la pérdida del nivel competitivo en el circuito vasco-navarro, sub-23, y propone una reforma para crear más carreras 2.2 y .1, en las que puedan competir equipos amateur, sub-23 y Pro Team, como se hace en Francia, lo que facilitaría el desarrollo de futuros profesionales locales y daría mayor visibilidad al proyecto de Euskaltel. Y desde aquí, ¿qué decir? Que les deseamos lo mejor de las suertes, que sigan confiando en el proyecto, pues creo que es de suma importancia tener equipos como Euskaltel para el buen desarrollo del ciclismo español. Y creo que dan la clave en muchos puntos que se tienen que trabajar por el bien del ciclismo español, y uno de ellos es ese, el calendario y la creación de carreras, vamos a llamar menores, para que puedan tener más recorrido los ciclistas españoles.
Más noticias, se confirma la desaparición de Arkea, que estaba desde 2005, y la de Barnet Basin BW desde 2011. Creo que Arkea, además de la crisis de patrocinadores, también le ha afectado, en mi opinión, ser equipo World Tour. Me da que con la estructura Pro Team quizás hubiera podido resistir más o menos, yo diría, porque es un gasto mucho menor, haciendo casi los mismos puntos que tiene ahora. Y para los belgas se hacía complicado. Ya hemos visto las dificultades que tienen otros equipos como Lotto Intermarché para mantener sus presupuestos, y al final, el que está al final de la cola, y este es Wagner, que está al final de los Pro Team, pues mucho más. Repaso a los últimos traspasos y no sé si hay alguno así un poquito interesante. Estoy mirando, pues quizás comentar el de Lauren Hughes, que ha dejado Arkea y se ha ido al Nice Metropole, es decir que me gusta porque este corredor, yo creo que en este equipo francés, que es muy guerrillero, creo que es un corredor que le puede ir muy bien para dar mucha visibilidad. Yo creo que le puede dar otra vez el salto a volver. Y estaba mirando que había por aquí otro, aparte de todos los que se ha presentado Movistar Team Academy, el de Cristian Rodríguez, que deja Arkea y al final se va a Astana. Creo que es de justicia que Cristian Rodríguez no se quedara sin equipo, porque es un corredor perfectamente válido para continuar adelante. Y también veo el de Alexander Kamp, que al final deja Intermarché. De estos de Intermarché vamos a tener que ver muchos con esto de la fusión, porque se van a quedar bastantes sin trabajo. Y se ha ido de Intermarché a 1X también. Pues eso, una forma bastante natural, ¿no? Para un danés pasar a este equipo noruego. Renovaciones, voy a destacar solo una porque hay bastantes, pero la de Nairo Quintana, que se ha confirmado que renueva un año más por Movistar. Y despedidas, pues al final Paco Mancebo ha confirmado que este ha sido su último año como profesional, a sus 49 años. El que fue cuarto en el Tour de Francia de 2005 se despidió en el Tour de Kisú, una carrera 2.1, después de 28 temporadas como profesional. Ahora sí seguirá en activo, pero seguirá en categoría Master 50. Geoffrey Soupé también corrió sus últimos kilómetros junto a Paco Mancebo en esa carrera. Y Geoffrey Bouchard ya tampoco estará en el pelotón 2026, porque el francés de 33 años también anunció su retirada. ¿Os acordáis que Bouchard era aquel corredor que siempre decíamos que a ver si buscaba la triple corona de Rey de la Montaña, que tenía la del Giro, de la Vuelta, y que, bueno, hubo algún intento de la del Tour, pero siempre se quedó un poco a medias. Tons van der Sar, que al final también se retira. Unai Zubeldia también se retira. Y de Schelling, 27 años, y también deja el ciclismo profesional. La verdad es que bastante sorprendente con lo joven que es, y de Schelling que también deje el ciclismo. Y para cerrar la actualidad, pues nada, hablar de Mario Benni, que se jubila y dimite, por tanto, como director del Giro de Italia, aunque dice que ha dejado todo diseñado para el Giro 2026. Ha confirmado que todo el recorrido es suyo. 3 décadas formando parte de RCS Sport, es una figura imprescindible para entender el ciclismo italiano y sus innumerables vicisitudes. No se conoce el nombre del nuevo director de la prueba, pero bueno, que tendrá entre manos un buen trabajo, la verdad. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que hay tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y vamos con el comentario de las últimas carreras en ruta de la temporada, y esta vez las haremos del tirón, porque no es que haya habido ninguna carrera que sea un poco especial, y la que había World Tour
la verdad es que ha sido un tanto anodina, por decir alguna cosa. Una carrera que cerraba el calendario World Tour, el Tour de Guanchi, y que ya casi de inicio dejaba fuera de competición al favorito, al que ya había puesto favorito para ganar, Matías Esquelmos, porque en la segunda etapa declaró que estaba sufriendo pues dolores con una hernia. Según parece, Lidl Trek lo obligó a ir a China para poder ganar, con la intención de poder superar a Visma en la clasificación anual y ser el segundo equipo en puntos, pero al final en la tercera etapa tuvo que abandonar. Por cierto, no sé cómo ha quedado al final esa clasificación, si me permitís voy a ir a buscarla y la tenemos por aquí. Vamos a ver. Al final, pues mira, pues hombre, yo creo que eran bastante flipadetes, porque al final había una diferencia de 500 puntos entre Visma y Lidl Trek, y todo también se ha unido al hecho de que Chris Laporte también ha ganado una carrera. Por tanto, nada, al final segundo Visma, tercero Lidl Trek. Como decía, la carrera se queda sin el favorito, pero por suerte, para mi pronóstico, estaba un corredor 4 estrellas, que lo puse en la previa, que pude compartir con todos vosotros, y ese es Paul Dobler. Sentenció la carrera en la quinta etapa, con final en el Alto de Nongla, 3,3 kilómetros al 7,3%, con ese final de 1,2 kilómetros al 14,8%, y fue justamente en ese último kilómetro cuando se deshizo de los últimos corredores que iban con él para llevarse, pues eso, la victoria y la general. La verdad es que la temporada 2025 de Paul Dobler ha sido bastante buena, por no decir muy buena. Ha casi doblado en puntos la anterior temporada y ha conseguido las 5 victorias que tiene en su palmarés. Al final se llevó una etapa de la Settimana Internacional a Kopi y Bartali, estamos hablando de marzo, y luego ya tuvimos que irnos a septiembre. En septiembre se llevó una etapa del Tour de Eslovaquia, la general del Tour de Eslovaquia, se ha llevado una etapa del Tour de Guanchi y la etapa final y la general final del Tour de Guanchi. Por tanto, les ha salido bien a los Jayco ese fichaje. ¿Cómo quedaba la general después de esa quinta etapa? Pues con Paul Doble primero, con Víctor Lafay renaciendo de las cenizas segundo. Ya se está comentando qué va a hacer a G2R con Víctor Lafay, porque actualmente no tiene contrato, y la verdad es que ha hecho una temporada, vamos a decir, casi bastante triste. Aparte del tercer puesto que hizo el 21 de febrero en la Clásica de Bar, donde dijimos que quizás Víctor Lafay ya esté de vuelta, todo lo demás son DNFs y situaciones que no compensan. Pues no sé, a lo mejor tener un fichaje como el de Víctor Lafay, que seguramente después de salir de Cofidis se le subió bastante la nómina. No sé dónde va a acabar Víctor Lafay. Quizás volviendo a Cofidis, no lo sé. Tercero, Jonathan Narváez, que aquí tenía como mínimo la misión de llevarse la general y la etapa. Al final no pudo ser por aquello de las victorias de general de UAE. Cuarto, Mikel Froen Honoré, que bien le van estos finales, que solo son 3 kilometritos con porcentaje. Quinto, el joven de Team Visma, Jorgen Nogaer. Y sexto, Cieno del Broek, al final. Pello Bilbao acabó, por ejemplo, octavo. Eso por lo que respecta a la general. Y en las etapas, pues en las etapas ya lo sabéis. Dominio absoluto de Paul Manier, que se llevó los 5 sprints de esta carrera. La verdad es que es una burrada que hace tiempo que no sé si se ve o no se ve, pero la verdad es que Paul Manier, el final de temporada de Paul Manier ha sido muy, muy, muy bestia. Es decir, si miramos desde el 14 de septiembre, pues el 14 de septiembre encadena pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 victorias desde el 14 de septiembre, y se ha quedado a un pasito de las victorias que al final ha hecho Tadej Pogačar. Por tanto, muy bestia, 21 añitos, le ha salido muy bien a Soudal, que lo tiene fichado hasta 2027, y tiene margen y progresión este corredor para seguir haciéndolo, la verdad, muy bien.
no vamos a parar, como ya he dicho, no va a haber corte, sino que seguimos por el Tour de Holanda, el Tour of Holland 2.1, el regreso de esta carrera que se disputó por primera vez en 1948. Y ya sabéis que la estructura de esta carrera era un prólogo, era una crono y luego tenía alguna etapa, como la etapa número 4, donde se hacía el Col de Van, que es aquella pequeña cota que siempre se utiliza en los Países Bajos para darle un poquito de inclinación a las cosas, y al final fue decisiva, porque en el prólogo se lo llevó Ethan Hayter, el primer sprint de la etapa número 1, Tim Merlier. La crono larga se la llevó Ethan Hayter, la cosa se le ponía bastante bien a Ethan Hayter en ese momento, porque tenía pues una pequeña distancia. Lo que pasa es que aquí Chris Laporte, la verdad es que ya veníamos diciendo que Chris Laporte estaba haciendo un final de temporada bueno. Después de su regreso se quedó solo a 19 segundos de Ethan Hayter, por tanto lo tenía bastante a tiro. En la etapa 3, pues ya sabéis que se tuvo que cancelar. De nuevo, vehículos que se cruzaban en medio de la carretera. Al final los corredores se pararon y decidieron no continuar, y todo ello por la falta de policía para controlar las carreteras de los Países Bajos. Sí que es verdad que han dicho que había voluntarios, pero no eran suficientes o no hicieron bien al final su trabajo los controladores, o la gente se los rifaba, los propios vehículos se los rifaban y se los saltaban. Es un problema que llevamos, no sé si un año o año y medio comentando, el problema de la policía motorizada y la policía de control de carreteras en Países Bajos para carreras ciclistas. Por tanto, no se lo están poniendo fácil, y fijaros que aquí el Tour de Holanda pues tenía esas ganas de volver a disputarse. Han hecho un esfuerzo y al final pues le sale mal la jugada en la tercera etapa. Y en la cuarta etapa pues había 13 pasos por el Col du Van, que eran esos 400 metros al 5%, y hubo pues una sorpresa, porque se llevó la victoria Timo de Jong, que aprovechó la escapada, venía en una escapada, y al final sí que es verdad que lo cogen por detrás a todos los de la escapada, entre ellos Chris Laporte y Lukas Kubik, y se juegan entre ellos al final la etapa, y Timo de Jong consigue para el Volpers Wessel, ese equipo que me cuesta tanto pronunciar, su primera victoria profesional a los 26 añitos que ya tiene. Y nada, victoria para Timo de Jong, y en este caso a Chris Laporte pues se ponía líder de la carrera, y solo se tenía que esperar a la última etapa, donde Danny Van Poppel, aprovechando una de esas oportunidades que suele tener de hacer un sprint, pues se lleva la victoria, y por delante de Tim Merlier, es decir que no es cualquier cosa. Bueno, Tim Merlier queda cuarto y Danny Van Poppel consigue ganar. Por tanto, victoria para Chris Laporte. También se disputó el Giro de Véneto, carrera 1.pro. Ya sabéis que es una carrera con un circuito con varias cotas duras, y el final en Montebérico, 1,1 kilómetro al 7,2%. No hizo falta llegar a ese final, porque aquí estaba Isaac del Toro, y a 11 kilómetros para el final ataca Gregoire, que lo intenta seguir, pero al final cede, y ya Isaac del Toro se fue de cara a meta. Victoria número 16 de la temporada para Isaac del Toro, y se ponía como el corredor que más carreras de un día había ganado desde el año 2000. Os recuerdo que la semana pasada os decía que estaba empatado con Gilbert, pues ahora ya ha sido el corredor con más victorias en ese sentido. Y por cierto, ese miércoles, porque la carrera se disputó el miércoles, os cuento de esas cosas curiosas que suelen pasar, y es que ganó Tim Merlier en Holanda, Isaac del Toro en Italia y Paul Manier en China. Y los tres firmaron su victoria número 16 del año. Dato, no me digáis que no es curioso ese dato. Y también teníamos las últimas 3 carreras que quedaban, el Veneto Classic, que se disputó el domingo, donde no estaba Isaac del Toro, por tanto hubo como línea abierta para intentar una nueva victoria, y al final llegó una escapada bastante numerosa, y en esa escapada el que se llevó la victoria fue el corredor de 1X, Zacharias Kohler Lola, que fue su primera victoria profesional. La verdad es que una sorpresa bastante importante, y más ganándole a Florian Vermeersch, que era el de UAE, que estaba metido en la escapada intentando conseguir la victoria, y Diego Ulises también estaba
en ese final. Por tanto, una victoria muy meritoria para cerrar la temporada para este corredor de 1X. También se disputó el Crono de las Naciones y con una nutrida participación, hasta 25 corredores. Y ojo, que estaba Joshua Tarling, Jay Vine, Esteban Kuhn, Remy Cavagna, Soren Berenhol, Michael Berg, es decir, que había una buena presencia de corredores, y al final Joshua Tarling gana la carrera con una media de 52,57 kilómetros hora. A 30 segundos llegó Jay Vine en ese crono y Stephen Kuhn se quedó a 1,15. Por tanto, Joshua Tarling se apunta a esta carrera también para su palmarés. Y nos quedaba la Japan Cup, que la verdad es que ha sido una carrera que he podido ver los últimos kilómetros para documentarme un poco y ha sido preciosa, sobre todo las imágenes. Os recomiendo que lo veáis, la tenéis por YouTube, si buscáis Japan Cup 2025 la podréis ver, esas imágenes aéreas de esos bosques de árboles súper altos, que solo se veían unas imágenes, que solo se veía serpenteando la carrera que estaba bajando por esta cota de Kogoshiyama, que es la cota que iban pasando en cada vuelta, y se veía allí como unas pulguitas que iban pasando por la carretera en medio de esos árboles, y la verdad es que ha sido muy bonita de ver. Y la carrera ha sido entretenida, lo tengo que decir que ha sido entretenida, porque ha habido un grupito de corredores que la verdad es que se lo han currado para intentar la victoria, pero había un favorito y no era otro que Lenny Martínez, y ha sentenciado la carrera cuando se subía, en la última vuelta, cuando se subía por última vez la cota de impronunciable nombre a unos 8,5 kilómetros. Ahí se ha ido y ha ganado su cuarta victoria del año para el francés, que comenzaba muy bien la temporada, la acaba bien también, porque ya dijimos que había estado bien ya en el Giro de la Emilia y en otras carreras del final de temporada. Lo que pasa es que se difuminó un poquito a mitad de temporada y eso debería corregirlo un poco de cara al año que viene. Segundo, al final, Alex Baudin, que yo también creo que cierra una muy buena temporada. Tercero, Jon Izagirre, que ya os dije que estaba acabando muy bien la temporada y me alegro un montón por el corredor vasco. Cuarto, Mati Rondel de Tudor, que yo no sé si ya llaman a sus puertas porque está haciendo muy buenas carreras, la verdad. Y el quinto lo voy a nombrar también porque fue Alessandro Francelu, que ahora no recuerdo Alessandro Francelu donde dio mucha guerra. Lo puedo buscar, pero ha sido muy divertido porque ya sabéis que este corredor italiano corre en un equipo japonés, el Team Ukio, y el narrador estaba pues súper emocionado de ver a este corredor intentando pues no sé, dar mucha guerra en esta carrera. Ahora ya me acuerdo que la carrera que os estoy hablando ha sido también el Tour de Chequia, donde acabó tercero en la general. También lo vimos en el Giro del Abruzzo, donde pudo acabar octavo. Ahí se dejó también ver. O a principio de temporada incluso en el Alula Tour. Es decir, que 3 carreras donde se deja ver con corredores importantes. Y además este año venía de ganar el Tour de Japan, que es una carrera siempre de prestigio, digamos, para todos los equipos de Japón. Muy bien, y esa fue la quinta. Y no quería dejarme sin comentar, ya sabéis que nunca comento casi nunca las carreras 2.2, a no ser que tengan algo que ver con equipos españoles. Y esta vez nos tenemos que ir a China, donde comentaré el Tour de Metongungo 2.2. ¿Y por qué voy a comentar esta carrera? Básicamente porque se la lleva el Burgos BH, y cuando digo que se la lleva el Burgos BH lo vais a entender rápidamente, porque el primero de la general fue Clement Aleno, del Burgos BH, segundo de la general Carlos García Prierna, del Burgos BH, tercero Antonio Angulo, del Burgos BH, el sexto José Luis Faura, del Burgos BH, y hubiera habido otro corredor en esa general, y ahora os explicaré por qué no estuvo. Pero antes, también hay que apuntar que Carlos García Prierna se llevó la primera etapa, donde, si no recuerdo mal, entre los 6 primeros había 5 corredores del Burgos BH, y la última se la lleva también Clement Aleno. Eso también lo quería apuntar. Y os decía que había pasado algo. ¿Y qué había pasado? Pues que hubo, vamos a llamar, un incidente de Burgos con los organizadores.
Los organizadores decidieron descalificar a Mario Aparicio por hacer una publicación en Strava. Según los organizadores, su publicación fue inapropiada, menoscababa el espíritu deportivo y dañaba la imagen del evento y tenía un impacto social negativo. ¿Y qué hizo Mario Aparicio para enfadar tanto a la organización? Os cuento la respuesta que dio Burgos BH. Dijo: su emoji de cerdo era solo una broma dirigida a su compañero de equipo Carlos García Pierna, quien ganó la etapa. Desde luego no fue malintencionada y no tenía nada que ver con el pueblo chino. Es solo una desafortunada coincidencia, pero la publicación fue notada y luego malinterpretada y sacada de contexto. Esto provocó innumerables comentarios en su perfil de Strava y en redes sociales chinas, insultando e incluso amenazándolo de muerte. Una pasada, la verdad. Es una situación muy extraña. Después de eso, los organizadores decidieron descalificar a Mario. Desde entonces, dice Burgos BH, hemos hablado con los organizadores para explicarles lo sucedido y dejarles claro que no fue un insulto a China. De nuevo, se trató de una serie de circunstancias desafortunadas. Mario ya salió del país y todo se ha resuelto. Me parece casi de película de espías. Os lo digo muy, muy, muy en serio. Madre mía, qué cuidado hay que tener con según qué cosas se puedan poner. Y sobre todo, entiendo que con la simbolización, sobre todo con países que al final pues quizás no conocemos y no sepamos que haciendo eso se puede dañar la integridad de un país. Pues eso es lo que pasó, le pasó a Mario Aparicio. La verdad es que desafortunado incidente, y esperemos que Burgos al final lo pudiera explicar bien y todo quedara en nada, porque al final el mercado chino, el recorrido chino de Burgos BH, pues está siendo muy utilizado también y les viene muy bien estas carreras por aquello de los puntos que se van sumando. Y ya está, y estas han sido las carreras. Ahora ya no hay menú de la semana, porque la semana que viene no quedan carreras que disputar. Lo que os decía, no me quiero repetir al principio del programa. Ciclismo de ayer y de hoy continúa durante estos meses que no hay carreras en ruta. Y espero poder contar con todos vosotros, con todas vosotras ahí al otro lado, para escucharme, para dejar vuestros comentarios y sobre todo también para dejarme un like que me diga que estáis ahí al otro lado. Nada, muchas gracias una temporada más por seguir todos estos semanales y nos continuamos oyendo. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.